Primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy quiero rendir mi mente, mi corazón, mis pensamientos y mis sentimientos en la cruz del Calvario. Estoy dispuesta. Háblame, que tu sierva escucho. Te doy gracias por darme entendimiento, discernimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento tuyo, el temor de Dios. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dame entendimiento y guardaré tu palabra para siempre. Te doy gracias por ayudarme a poner por obra cada palabra viva que sale de tu boca. Yo rindo mi obediencia. Renuncio a la mentira y al engaño, a toda cosa oculta que está guardada en mi corazón. Te doy gracias porque solo en tu luz veo la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Tu promesa dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estamos esperando el sonido de tu trompeta, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 6. Nehemías está justo antes de los Salmos, antes de los Salmos está Job. Por ahí lo van a encontrar cerquita. Nehemías, capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 6. 6. Quienes están familiarizados con el libro de Nehemías recordarán que es como una continuación de ese encuentro que tiene el pueblo de Dios, primero con Esdras. ¿Se acuerdan de Esdras? ¿Lo asocian? Okay. Primero aparece cronológicamente Esdras y luego Nehemías. Esdras es quien se encuentra con la ley, con el libro de la ley, y lo lee, y el pueblo termina escuchando. Hacía tal vez muchísimo tiempo que no oían hablar de Dios de esa manera, y entonces el pueblo queda todo compungido porque les presentan la palabra de Dios. Y luego aparece Nehemías haciendo eco de todo eso que ha tomado lugar con la lectura de la palabra de Dios y lo acongojados que quedaron ellos porque se habían apartado de Dios. Y Nehemías recibe un llamado de parte de Dios, que es restaurar los muros de la ciudad que estaba en ruinas, básicamente. Los invito a que se lean la historia completa de Nehemías, lean el libro completo. Hoy vamos a coger un extracto de ese libro, pero que pienso que viene muy en necesidad, no solamente por las épocas en las que nos encontramos, sino por lo significativo que es. Y este pretende ser el propósito del mensaje, que nosotros entendamos de una vez por todas que no somos nosotros quienes sembramos o fundamentamos, sino es Dios quien lo hace. Así Él lo haga a través de nosotros. Lo que tenemos que entender es la diferencia. ¿Perdón? ¿En las personas? Claro.
Lo van a ver, espero ahora conforme desarrollemos el mensaje. Porque puede en algún momento quedar la impresión de que yo he hecho esto en la iglesia o yo he hecho esto en el trabajo, yo. Y entonces queda como en ese pensamiento de, bueno, yo lo hice. Pero vamos a ver cómo Dios se manifiesta de una manera gloriosa a través de Nehemías. Y en últimas el mensaje que él recibe es, Nehemías, soy yo. Pero ese mensaje no era para Nehemías porque Nehemías lo sabía desde el principio. Ese mensaje era no solamente para el pueblo que Nehemías estaba guiando, sino para los enemigos que se encontraban alrededor. Siempre les traigo esta memoria, porque para mí es muy significativa y sobre todo muy descriptiva. Muy frívola, podrán decir ustedes, superficial tal vez, porque es un extracto de algo del mundo, pero siempre lo menciono porque tiene para mí mucha consonancia, y pues si usted ya lo ha escuchado, diga, ay, no lo hemos escuchado antes, ay, Andrés siempre dice lo mismo. Y estoy hablando de esa escena en esta película El Rey León, cuando las hienas tienen rodeado al león, pero él está cachorro. Y lo que uno recuerda que sucede es que él se trata de defender con sus fuerzas y ruge, y las hienas cada vez se acercan más y cada vez cobran más valentía. Y en un momento dado uno está viendo la película y suena un rugido así, ¡wow! Espectacular, fuertísimo, que las hienas se asustaron. Yo creo que hasta el mismo Simba se asustó, porque él no esperaba que saliera de sí ese rugido. Y entonces dirigen la escena, por supuesto, en la película, y está el Rey León parado en una roca grandísima, debajo donde tenían acorralado a su hijo. El rugido que hizo que las hienas se espantaran y se fueran no fue la del propio jovenzuelo, que bien le intentó hacerlo como sabía. Y ojo, que era hijo del rey. Y como hijo del rey, se esperaba que tuviese las mismas prerrogativas, el mismo poder, el mismo ímpetu de su papá. Simplemente que todavía no se le habían desarrollado. Pero fue su papá quien termina en últimas con su rugido, con su presencia, con su unción, espantando y aligerando el camino que su hijo estaba viviendo. Nehemías de alguna manera nos describe una circunstancia parecida, porque nos cuenta cómo, primero que todo, él recibe, dice él, escribe, gracia de parte de Dios, porque va donde el rey. Primero el rey le dice, ¿qué te pasa? No, pues cómo no va a estar aburrido si la ciudad del pueblo de mi Dios está en ruinas y la gente está en vergüenza. Pero él le dice, no, tranquilo, Nehemías, te voy a pagar viáticos, te voy a hacer unas cartas y te vas a ir a reconstruir los muros, a ir a reconstruir la ciudad. Y cualquiera diría, bueno, ya va en coche porque el rey le dio cartas, le dio plata, le dio ejército, y llega al sitio como tal y se encuentra con un escenario ya de por sí triste porque la ciudad estaba totalmente expuesta, pero además se encuentra con conflicto, se encuentra con oposición. Quienes estaban ahí alrededor o dentro y cerca empezaron a dar a entender como que no, también cree que vayan a levantar eso con 3 palitos y que si cualquiera se sube por ahí lo va a tumbar. Este más o menos es el contexto de lo que estamos viendo, y lo hago a propósito para que retomemos y cuando empecemos a leer haya una conjunción de qué es lo que está pasando en Nehemías en ese momento. Nehemías capítulo 6 a partir del versículo 6. Amén. Dice, en el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Paren allí, primera pausa obligada. Estos son los opositores a la reconstrucción del muro que están tratando de disuadir la obra que emprende Nehemías. Y entonces le dicen, ¿cómo así? Nos llegó el rum de que el que quiere reinar eres tú, y que estás restableciendo todo lo que estás haciendo es para tú ubicarte como rey y gobernador. Y Nehemías la tenía muy clara. Por eso es el propósito del mensaje.
Él sabía y creía que la obra que él había llegado a hacer venía directamente la instrucción de parte de Dios. Por lo tanto, aunque él era el que iba a ejecutar la obra, en realidad la obra era de Dios. Y aquí nos detenemos un segundo para que ustedes y yo entendamos qué tan vital es la acción de vida que nosotros llevemos a cabo mientras estemos aquí en este mundo, porque lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y aún lo que vayamos a hacer, no es algo nuestro. Si nosotros somos hijos de Dios, en este momento tenemos que entender que cualquier acción que emprendamos, o aun que pensemos en emprender, es algo que está de parte de Dios escrito en su libro que tiene que ver con nuestra vida. O sea que ustedes y yo ya sabemos que para nosotros no existen las coincidencias, no existen las casualidades. Hay alguien que curiosamente mueve el término de habla de Cristo, ¿saben qué? Cuando la unión de coincidencias o casualidades, ¿ok? Cristodencias, le llaman algunos. Porque como reemplazar a las coincidencias, porque coincide es un tema de suerte. Pero cuando metemos al Señor de por medio, entonces ya la suerte, conforme el mundo la ve, queda un tanto desdibujada, pues desde ese aspecto. Versículo 7. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos los amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Tercera pausa. Mire que lo que ellos planteaban, con la intención que tenían con toda esta verborrea, era que se debilitaran las manos de ellos. Y cuando hablamos de las manos, pensamos literalmente en que sus fuerzas fallaran, pero sobre todo que su aliento se desanimara. Porque las palabras pueden desanimar, y bastante. Y depende de quien vengan, con mayor razón pueden hacer mella. Pero las palabras tenemos que tener en cuenta nosotros que, ¿saben qué dice la Escritura? Que nosotros deberíamos temer, si hablamos de temor, a aquel que puede determinar qué va a pasar con el resto de la eternidad de una persona. No al que le hace o le podría hacer daño al cuerpo. Es decir, que nuestro verdadero temor debe y debería estar puesto sobre Dios. Y la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aclara perfectamente qué es lo que es temor a Jehová. Dice, el temor de Jehová es apartarse del mal y del mal camino. Entonces el temor de Jehová no es que hablamos de él, lo escuchamos o lo vimos y salimos corriendo. Eso pasaba en el Antiguo Testamento cuando por la ley solamente se santificaban por un ratico y entonces creían que podían tener algo de comunión con Dios. Pero recuerda lo mismo que venía hablando últimamente de esto. Cristo murió, las cortinas se abrieron, quedamos con acceso directo a Dios, por lo tanto tenemos y podemos tener comunión con Él. Eso significa ahora de que ya no tenemos intermediarios, no necesitamos de nadie más que nos diga cómo podemos llegar a Dios si lo buscamos a Él en espíritu y en verdad. Versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual le dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. ¿Ustedes quién infiere que es este personaje que está hablando aquí? Un sacerdote. Es un sacerdote, ¿ok? Alguien con una áurea o un halo espiritual, en teoría, con autoridad. Y este personaje le dice a Nehemías, te van a matar, te están buscando para matarte, ven y nos metemos dentro del templo para que no te pase nada. Y unos meses atrás creo que mencionamos algo de esto, porque qué coincidencia, qué casualidad, qué sincronía, que año y medio atrás la iglesia se vio forzada a encerrarse y en algunos casos
casi que a desaparecer. Porque de manera triste, lo que debía ser un espacio para fortalecer relación con Dios y establecer comunión con Dios, se convirtió en unas vacaciones eternas, con una excusa aparentemente sólida, ¿cierto? La ley decía que no se podía salir, que no se podía circular, que no se podía congregar, que no se podía establecer comunión entre hermanos. Y ustedes saben desde el principio cuál ha sido nuestra postura congregacional al respecto de congregarnos y cómo Dios ha sido fiel. Porque cualquier episodio que se pueda haber presentado en tema de salud, alguien o alguno lo experimentó en casa, se quedó en casa, pero Dios nos ha guardado y nos guarda de una manera preciosa y prodigiosa aquí. Todo porque en algún momento decidimos creer que lo que Él estaba haciendo lo dirigía a Él y no lo hacíamos nosotros. O sea, yo sobre esto quiero ser tal vez de manera tardía, muy preciso. Y digo tardía porque, ¿por qué no van a hacer eso hace un año? No, pues el momento es ahora. Nosotros no estábamos reunidos por capricho. No nos congregábamos porque es que somos tercos y porque queríamos llevar la contraria al mundo. Nos congregábamos y nos reuníamos porque esto es lo que Dios dice que tenemos que hacer. No hay un solo versículo en la Escritura que Dios diga, hagan una pausa, dejen de congregarse y entonces después vienen otra vez. Es más, la única pausa que habla la Escritura es entre el esposo y la esposa cuando van a estar en comunión, en ayuno, que se pongan de acuerdo y dice que después no se abstengan más y que se vuelvan a unir en uno solo. Pero entonces para la congregación no habría excusa para que, paremos. Bueno, digamos que las circunstancias y la ley y las condiciones llevaron a que las cosas se dieran así. Pero muchos quedaron con esta costumbre. Qué bendición que se presentó la oportunidad del mundo digital y la tecnología a través del internet. Y qué bendición, nosotros mismos lo experimentamos, empezamos a grabar. Y puede que solamente lo vean 3 pelagatos, 5 pelagatos, 10 pelagatos, mentira, pelagatos digo con respeto, ¿ok? Cualquier persona. Pero nosotros nacimos con la idea de grabar para poder llegar a ustedes, aquellos que por alguna razón no podían venir. Entonces, en este caso a Nehemías le están diciendo, ven y te escondes en el templo, pero para dejar de hacer lo que Dios había dicho que hiciera. Y es totalmente incongruente. No podía ser posible que, por eso Nehemías termina diciendo, yo entendí que esto no era de Dios. Y dice, un hombre como yo, y alguien podría decir, pero entonces Nehemías creía que él era mucho. No, es que él decía un hombre como yo porque tenía claro que Dios le había dado un llamado y le había dado una dirección. Y le había dicho qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no tenía que hacer. Entonces nosotros tomamos la determinación desde un principio a ir un poco en contra de la corriente de este mundo. Pues yo diría más bien que mucho. Porque nos continuamos reuniendo. Hubo una sola vez y fue el primer sábado, creo, cuando se hizo oficial el tema pandemia. ¿Qué hacemos? Y ese fue el día de pedirle a Dios y en la siguiente vez dijimos, Señor, ya sabemos qué hacer. Entonces volvimos otra vez a convocarnos. Pero el templo es un lugar para buscar de Dios, no para esconderse de Dios. El templo de Dios, la casa donde nos reunimos y tenemos comunión, es un lugar donde Dios nos habla, donde Dios nos bendice, donde Dios nos fortalece. Pero no es el lugar donde se oculta a uno de algo o de alguien. Al contrario, la Escritura dice que cuando nosotros llegamos delante de Dios, las cosas son descubiertas y son mostradas y son alumbradas. O sea que miren ustedes lo distinto. A él le decían, escóndete y quédate allí para que no te pase nada. Y entonces como usted le dijera, pues quedémonos en la iglesia, allá todo está bien. La instrucción era lo que Dios el alimento que iba a dar en la iglesia y cómo se iba a ser firmemente respaldado por Dios. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Porque Nehemías no la tuvo fácil. Nehemías no llegó y todo lo encontró y dejó un center, le mandaban los materiales para que levantaran el muro y aparecieron entonces los obreros. No, él encontró oposición. Pero él sabía que tenía un llamado de parte de Dios.
Y Dios quiere recordarnos hoy a ustedes y a mí que nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y el llamado, antes que cualquier otra cosa delante de Dios, es a que creamos a su voz y a su mensaje. Nosotros somos simplemente unos voceros de ese mensaje, pero lo importante es el mensaje, no el vocero del mensaje. Nehemías entendía que él era alguien que por medio del cual Dios estaba ejecutando una obra, pero él no era el ejecutor. Dios lo estaba diciendo y lo vamos a ver ahora más adelante. Versículo 11. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Aquí está la confirmación de que era un sacerdote, era un levita básicamente, profeta. Estaba decretando sobre el enviado de Dios, sobre el Hijo de Dios, el que tenía el llamado de Dios, a que hiciera algo opuesto a lo que Dios le había establecido. Y qué manera, qué cosa tan hermosa, que él dice en el versículo 12 de manera muy manifiesta, dice, y entendí que Dios no lo había enviado. Vital que nosotros podamos llegar a un punto de nuestra vida, de nuestra semana, de estos días, de lo que sea, que podamos decir, entendí, o que Dios me había enviado, o que Dios no me había enviado, o que Dios me había dicho esto, o que Dios no me había dicho aquello. Y creo que estamos en un punto de nuestra vida y nuestro caminar cristiano en el que ya podríamos estar diciendo, entiendo cuando Dios me habla y entiendo cuando no es Dios el que me habla. Yo creo que ya hemos experimentado algunos, por lo menos una vez en nuestra vida, el que podamos reconocer la voz de Dios. ¿O me equivoco? Todos de alguna manera a través de un acto, una acción, inclusive en voz audible, nos hemos encontrado con esa seguridad de Dios diciéndonos, hijo o hija, lo que estás haciendo, yo lo he respaldado. Es más, yo envío a que tú lo hagas. Nehemías estaba en esta circunstancia. Miren ustedes, no como el político típico, porque él llegó con materiales, llegó con plata, llegó con de todo. El rey le dio cartas. Y él ha podido llegar, ¿cierto? ¿Cómo dicen los políticos? En la administración de Nehemías fue que se levantó el muro. ¿Okay? En la administración de Nehemías fue que se licitó el tren de cercanías para llegar más rápido a Jerusalén. No fue así. Él abiertamente entendía de que Dios lo había enviado y de que estaba allí por y para Dios. Versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Miren ustedes el juicio, qué tremendo es. Esta otra persona, sacerdote, dice que fue sobornado para hacerle temer. Y retomo lo que les decía ahora rato. ¿Qué es el temor? Dice que la Biblia dice que es el principio de la sabiduría. ¿Y qué condiciones o qué características tiene el temor? Eso está por allá en Proverbios 8. Dice que el temor de Jehová es apartarse del mal. O sea que si alguien nos quisiera hacer temer, lo que ese temor tendría que conducir como resultado es que nosotros nos apartemos de cosas malas que estemos haciendo. Pero el temor que ustedes y yo hemos visto y que pulula en el mundo no es ese tipo de temor. No encontramos en las noticias diciendo a la gente, arrepiéntete, vuelve al Señor, búscalo, que Él te va a escuchar y Él te va a respaldar. El temor hoy por hoy es, témale a todo aquello con que la carne se pueda ver afectada. Y si sus emociones están involucradas, peor, témale, porque nadie quiere sufrir en estos días. Y resulta que Dios no quiere que esa sea la mirada que nosotros le dimos. El temor de Dios trae inclusive valentía. Miren qué cosa tan opuesta, tan paradójica. El temor de Dios trae valentía. Entre más temo yo a Dios, más confiado estoy de que Él es Él quien me respalda. Y como yo sé que Él es quien me respalda,
pues no le tengo temor absolutamente a nada ni a nadie. Porque resulta que Dios tiene el completo cuidado de todos nosotros. Versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Esto es lo que les decía ahora rato, que en principio aparece, le dicen a Nehemías, Nehemías, esa obra que tú estás haciendo en cualquier momento se cae. Y resulta que concluyen en este apartado diciendo que entendieron que quien estaba en el asunto, quien tenía la circunstancia, quien tenía el control, quien había dado la instrucción, era precisamente Dios. Y retomo lo que dice. Y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Esto lo decía Nehemías, hablando de ya los muros restaurados. Hoy estamos hablando, o el propósito de hoy es reconstruir los muros. Reconstruir los muros. De hecho, vamos a Isaías capítulo 26, más adelantico. Isaías 26, versículos 1 al 4. Isaías capítulo 26, versículo 1 al 4. Amén. Casi al principio. Isaías capítulo 26, versículo 1 al 4. Dice así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Pausa ahí obligada. ¿Saben ustedes qué es un antemuro? Aunque parece obvio, pero no sé si todos lo sepan. Uno imaginaría que sepa que son dos muros. Muro y antemuro, es como jardín ante jardín. No, mentira, no tiene nada que ver. Pero en la antigüedad, cuando hacían los fuertes o las ciudades fortificadas, establecían una especie de camino que era la muralla que rodeaba la ciudad. Pero normalmente, o en partes muy específicas, hacían una muralla más bajita, que el espacio entre la primera muralla y la segunda muralla le llamaban antemuro. En esta figura es seguramente, dicen algunos, donde Rahab vivía. ¿Recuerdan ustedes la historia de Rahab? ¿Cierto? La prostituta que recibe a los espías que son enviados por Josué, que ellos acuerdan que ella tiene que amarrar una grana, un lazo rojo. Ella vivía en precisamente los antemuros o el muro de la ciudad. Y esto dice que su estatus social no era el mejor, porque dentro de la ciudad estaban las demás casas. Quienes estaban en el muro eran los que iban a recibir el primer ataque de los ejércitos. Pero Dios dice que Él nos puso a nosotros, y lo tenemos a Él. Repito la segunda parte del versículo 1. Salvación puso Dios por muros y antemuros. En esta época eso se le llama también antepechos. ¿Antepecho? Bueno, tú trabajas con el tema de la construcción y lo sabes muy bien entonces. Muros y antemuros. O sea que en Dios tenemos seguridad a través de la salvación de Jesús, que podemos tener nuestra muralla edificada. No por nosotros. Porque cito lo que dice el Salmo 127. No lo busquen, yo se lo leo y crean por fe de que
es de ese salmo que estoy leyendo. Salmo 127, donde habla que quién es el que debe edificar. ¿Recuerdan ustedes que si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores? Dice Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que no eran los ejércitos. La Biblia está llena de estos relatos. No eran los ejércitos, no era el poder de los ejércitos, era Dios quien los guardaba. Y hoy nosotros tenemos que tener claridad de que la salvación de nuestras almas, que es lo más importante, está guardada y asegurada por Dios, pero también la salvación de aquello en lo que Dios nos tiene en este momento. De las circunstancias que se viven el día de hoy. Las circunstancias pueden venir como sucedió con Sanballat, con toda. Uy, si sube una zorra por ahí, eso se cae. Uy, si usted que me dijo que son obreros, ustedes nunca han trabajado en construcción, ustedes hicieron eso, en cualquier momento se cae. Lo que Dios ha levantado en nosotros, si ha sido Él el que lo ha establecido, está tan bien cimentado, tan bien fundamentado, que de eso nos podemos con seguridad agarrar. De eso con seguridad nos podemos asir y creer que Él nos respalda. Que Él tiene el control. Porque ¿saben ustedes qué va a pasar? Indubitable, imparitable, indefectiblemente va a pasar. Eso dice la Escritura, que Él nos guarda. Que cuando nosotros se den cuenta que Dios está con nosotros, se van a sentir, número uno, humillados, y número dos, amedrentados. Y van a salir corriendo. Porque la batalla no es contra nosotros. En un principio ellos pensaban de que, ay, es con el calvito. No, el calvito tiene quien lo respalde. Y no es cualquiera. No es voy a llamar a mi papá como hacía uno de los muchachos. Yo no sé si ahora los muchachos hacen lo mismo. En el pasado así era. Las peleas de puño limpio o cuando estaba él. Bueno, me salgo un poquito del tema. Ahora te doy la palabra, Héctor. Pero el matoneo existe desde hace muchísimos años. Si no, cara lo pusieron en inglés. Ahora en inglés suena así, grande, ¿cierto? El bullying. Uy, está haciendo bullying. No, el matoneo existe desde hace tiempo. Y gloria a Dios por los matones con los que uno creció, que lo hicieron a uno más fuerte o los descubrió a ellos como muy débiles, porque muchos terminaban evidenciando era que se aprovechaban de la aparente debilidad de los otros. Entonces, la pelea no es nuestra, aunque parezca que es nuestra. La pelea siempre es de Dios. ¿Y saben qué dice Dios? Cuando nosotros nos encontremos en circunstancias así, en algún momento Él va a decir, haz esto como lo hizo Nehemías. Pero van a haber otro momento en el que Él va a decir, quédate quieto, no hagas nada. Y ve la salvación. Y vas a ver la salvación que yo tengo para ti. Y cómo cuesta en algunos momentos hacer esa pausa y sí, yo estoy esperando en Dios. Pero Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Muéstrame, dime qué vas a hacer. Y empieza la persona a buscar qué le diga y entonces el consejo. Y pastor, ¿usted qué dice? Y pastora, ¿usted qué cree? Y fulano, y todo el mundo. Y Dios muchas veces se queda callado, esperando de que nosotros podamos entender, que Dios diga, o que nosotros digamos, entendí que esta era o esta no era la voluntad de Dios. Importante que ustedes y yo tengamos en cuenta algo. La diferencia entre, porque Nehemías lo mencionó ahora, entre temor y miedo. Y el temor, nosotros podemos asociar el temor con el temor de Jehová, ¿cierto? Y ya sabemos que no es el temor que nos haga corriendo apenas tenemos comunión con Él. Al contrario, el miedo es aquel sentimiento que se produce en nuestras emociones que tiende a repercutir en lo que hagamos, pensemos o digamos. Pero Dios quiere decirnos, le decía a Nehemías a esta persona, los pillé. Yo lo que quería era meterme miedo. Pues no lo van a lograr. Porque él tenía claro que lo que estaba haciendo había sido enviado e impulsado por y de parte de Dios. Si no estoy mal, tan amedrentados estaban los pueblos alrededor, que incluso los que construían el muro tenían que tener la pala y al lado de la pala tenían la espada porque... Ahora lo vamos a leer. Ahora lo vamos a leer. De hecho, vamos de una vez. Regresen a Nehemías, capítulo 4.
Nehemías 4, versículo 17. Amén. Nehemías capítulo 4, versículo 17. Amén. Dice el versículo 17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y lo que Dios espera que suceda con nosotros es exactamente lo mismo. Ahora, no vaya a salir a montar si usted diga, uy, en San Andresito venden las armas de fogueo, esas parecen de verdad. Una traumática me monto. O alguien dirá, no, una de esas, un taser. Con eso me defiendo. No, gas pimienta. Cancelamos entonces el pedido. Cancelen el pedido. Porque la espada de la que Dios nos habla a nosotros hoy día, la describe perfectamente, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la escritura dice que la espada de Dios es qué? La palabra de Dios. Entonces miren ustedes cómo Dios es de congruente. No nos dice, olvídense de todo lo que pasa en su mundo, en el día a día. Olvídese de si trabaja o no trabaja, si estudia o no estudia. Él dice, continúa haciendo. Pero de manera paralela y simultánea, no suelte la espada, que es la que le va a permitir tener firmeza para enfrentar lo que hay alrededor y continuar haciendo lo que normalmente estaba haciendo. Ese es un llamado para el cristiano de manera prodigiosa y portentosa de parte de Dios, que nosotros nos acostumbremos a andar armados y no hasta los dientes, o sí, pero que de nuestra boca, en primera instancia, para nosotros mismos, siempre exista palabra de Dios que o nos sacuda, o nos calme, o nos dé sosiego. Una palabra de Dios que se convierte en espada de parte de Dios para nosotros, rompe. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Que la palabra llega hasta los tuétanos. Divide el alma del espíritu. Es más, expone en esa división las condiciones en las que se encuentra nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces ahí queda manifiesto si el temor que tengo es el que me acerca a Dios o el miedo que tengo es el que me hace tomar decisiones que tal vez no sean las adecuadas. En su momento, y se los mencionaba ahora rato, nosotros congregacionalmente decidimos escuchar a Dios con respecto al llamado que teníamos de congregarnos y de continuar ministrando su palabra. El mundo disparaba dardos, flechas y balas de todo lado, en el sentido de todo lo malo que venía y todo lo tétrico que se veía el futuro. Y hoy podríamos decir que estamos, por la misericordia de Dios, mucho más fortalecidos, aquellos que hemos perseverado en la palabra, que lo que estuvimos tal vez antes. Porque nos atrevimos no a temerle al mundo, sino a temerle a Dios. Ya sabemos lo que significa el temor de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbios 3, del 5 y 6. Amén. Versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta palabra debería ser la entrada de toda la comida que nosotros consumamos en el día a día. ¿Y saben ustedes por qué lo digo con convicción? Porque dice que si nos fiamos del Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él endereza nuestras veredas. Y enderezar nuestras veredas significa que aunque hayamos hecho algo que no estaba como debía ser hecho,
o no escuchamos su voz o seguimos nuestros propios caminos, cuando nos arrepentimos y cuando volvemos a su palabra, dice que Él acomoda, si es necesario, me atrevo a decirlo así, el mundo entero. El mundo entero, no importa qué tan patas arriba estén. Así estaban los judíos cuando Nehemías llegó a Jerusalén. La ciudad completamente expuesta y en ruinas. Pero la voz de Dios, el mandato de Dios, cambió y puso el corazón del rey para que bendijese a Nehemías. Yo no sé a cuál de ustedes o a cuál de nosotros Dios nos está hablando. Yo esperaría que a todos nos hable. Pero sin duda alguna la Escritura nos dice y refrenda de que Dios tiene a alguien con disposición de ayudarnos y de bendecirnos. Y esa ayuda, esa bendición no es única y exclusivamente para que nosotros estemos bien. Es para que la obra que Él nos ha encomendado continúe sí o sí. Que nada ni nadie la detenga. Y muchísimo menos el rumor que genera el temor o el rumor que genera el miedo. La emoción va a salir a flote, por supuesto, somos seres humanos. Pero recuerden ustedes que la Escritura dice de nosotros, de ustedes y yo, que ahora somos espíritu. Y dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Dios quiere hallarlo irreprensible para su venida. Y el orden se establece para que nuestro espíritu sea el que se enseñoree de nuestra alma. Y como consecuencia, nuestro cuerpo reacciona y obedece. Pero quien debe entronarse es el que la Escritura dice que siempre está dispuesto, el espíritu nuestro. Entre más, el término espiritual de pronto puede ser desdibujado porque, es que hoy somos más espirituales que antes. No estamos hablando de ese tipo de espiritualidad que nos eleva. Cada vez que regresamos a la palabra, la usamos, la guardamos y la ponemos por obra. La Escritura dice que estamos andando en el Espíritu. Es así de sencillo. Uno esperaría que hubiesen más bombos y más platillas y más fuegos pirotécnicos, pero la Escritura lo define de una manera preciosa. Si andamos en sus caminos, Él nos cuida, Él nos guarda y significa que estamos en su reino. Entonces las promesas que Él ha hecho, la Escritura dice que no son promesas hechas por hombre. Él ha prometido guardarnos y cuidarnos. Lo que tenemos que asegurarnos es de que estamos haciendo aquello que Él nos dijo que hiciéramos. Si eso tomó lugar, si usted tiene certeza, yo estoy en el trabajo donde debo estar, estoy con los amigos que debo estar, estoy haciendo lo que Dios me puso a hacer, Dios lo va a respaldar en cualquier cosa que usted haga. Y cuando usted se equivoque, y se va a equivocar, o nos podremos equivocar, la Escritura nos promete que Él va a enderezar nuestras veredas. Es decir, que nuestro camino va a ser de nuevo puesto en el camino de Él, porque estamos buscando cumplir su voluntad y agradarlo a Él. Vamos a Éxodo capítulo 14, versículo 22. O sea, así no haya cometido errores, Él mismo endereza la vereda. Claro, importante que lo mencionaste. Es importante tener en cuenta que, porque alguien podría de manera equivocada decir, no, pues como Dios me endereza todo, pues yo hago lo que se me venga en gana, porque igual Dios va a terminar bendiciéndome. Y sabemos que esa no es la figura. Lo que pasa es que, como somos humanos y estamos sujetos en algunos casos a sentimientos o emociones, pues estas pueden dictar medidas que no son las que se deban. Entonces Dios nos abre esa posibilidad. Como tú me estás buscando, te diste cuenta que la voz que te dijo que hicieras esto no era la mía. Ahora me reconoces que soy yo y te arrepientes y quieres volver a hacer mi voluntad. Entonces yo estoy dispuesto a que retomes el rumbo que tenías que tomar. Eso es enderezar las veredas. ¿En qué parte es que Pablo habla a los corintios de que de ninguna manera pueden hacer lo que quieran en cuanto a pecar? Porque supuestamente si donde abunda el pecado sobre la gracia, él lo exhorta algo al respecto. Claro, de hecho, Romanos nos dice por acá Martica, no sé la cita en este momento, pero es obvio porque se identifica con el tema de la gracia
¿cierto? De que no porque tengamos la gracia completa y eterna de parte de Dios. Romanos 6 dice, pecaremos pues, o sea, ya sabiendo que conocemos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, entonces vamos a decir, entonces pecaremos para que venga más abundante gracia. Entonces, de ninguna manera, dice Pablo, no. Por el Que contrario. cuando amamos a Dios y tenemos el temor de Dios, es lo que menos queremos es pecar y hacer el mal. Pero vamos a pecar, o sea, lo que sucede es que nosotros no es que no vayamos a pecar, es que tenemos toda la intención de no hacerlo. ¿Sí? O sea, tenemos un deseo sincero de no hacerlo, pero la carne es débil. Y en la medida en que rindamos esa carne, la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, pues me niego a mí misma y eso me hace y me evita muchos dolores. Amén. Ya no practicamos el pecado, pecamos sí, pero no lo practicamos. Es que yo no voy a decir, ahora que salga ella se para y yo le cojo el celular y salgo corriendo. Ahí yo estoy premeditando una acción, ¿verdad? En cambio, por alguna razón, yo pasé y recogí todo y me eché con lapicero y me lo llevé. Eso no es una cosa adrede, ¿verdad? Ya no practicamos el pecado. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Éxodo. Perdón, Éxodo. Por eso dije Éxodo 14. No así. ¿Cuánto, 14? Éxodo 14. Tenía un 4. ¿14 qué? Éxodo 14, versículo 14. Sí, 14, 14. Amén. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Esta parte es gloriosa y un tanto extraña y curiosa. Porque, pues, ¿qué es lo que el ABC de la Biblia nos dice que tenemos que hacer? Ante cualquier circunstancia, pues buscar y clamar a Dios. Y resulta que Moisés clama a Dios y le dice, ve ¿cómo así que te está clamando a mí? Haga uso, ejercite, active lo que yo ya le di. Por eso es determinante que nosotros entendamos que lo que Dios nos ha dado, es Dios el que nos lo ha dado. Y entonces Dios le dice, no clames ya a mí, usa lo que te di. Y le dice, alza la vara tiene símbolo o sinónimo de qué, de autoridad. Y le dice, divide tú el mar. Pues imagínense. Y no era que Moisés decía, ¿cuántos quieren que le abra el mar ahora? ¿Cierto? Ay, ayer había el mar, vengan, reúnanse para que abramos hoy para el mar. Él sabía que no era él, sabía que era Dios. Pero en ese día entendió, como lo decía Nehemías, que unos andaban con espada y otros con la herramienta. Él entendió que la espada era hacer y cumplir la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios tiene autoridad para que ésta se cumpla. André, una pregunta. Ahí hay un límite, ¿no? Entre lo que uno hace como hijo de Dios y tampoco pues, sobrepasarse, pues. Jesús en un momento cuando pues, lo de los alimentos, él dijo, alimentenlos ustedes. ¿Cómo podríamos saber para no pasar ese límite pues, de creernos que somos nosotros? De hecho, uno no tendría por qué llegar nunca al límite de creer que somos nosotros. Nosotros teníamos que partir con el hecho de que no somos nosotros. Desde el inicio. Ese sería, y tendría que estarnos repitiendo. Así, cabezón, como cuando decía uno plana, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Ay, sí, que oré y las personas se sanaron, pero no soy yo, no soy yo, no soy yo. Que necesitaban oración y bendecimos y Dios magnifica, pero no soy yo, no soy yo, no soy yo. Yo te voy a decir, ¿qué hago? Yo voy a hacer algo, es tu gracia que está en mí. Dame gracia delante tuyo y delante de cada persona. Por ejemplo, que voy a hacer algo con otra persona. Cuando yo voy y las cosas suceden, yo reconozco, fue tu gracia, no fui yo. Es tu gracia. O sea, desde el inicio pongo la oración de que me dé gracia delante de Él y delante de cada persona. Porque eso dice, ya no me acuerdo de eso porque yo lo digo mucho. Dame gracia delante tuyo. Primero tengo que tener gracia delante de Dios.
y delante de cada persona. Y las circunstancias se suceden, fui a hacer lo que fui a hacer, un trabajo, tú que tienes que trabajar tanto, Señor, yo no sé nada. Yo estudié por tu misericordia, pero yo no sé nada, es tu gracia que me da el entendimiento, que me abre los ojos, que me da sabiduría, que me da discernimiento. Y cuando terminas, es tu gracia. Es tu gracia que está conmigo. El jueves tenía una presentación que hacer con los compañeros de trabajo, porque estamos en semana de inducción. Y mis compañeros, mi equipo de trabajo, ellos tienen la tendencia a decirme que yo tengo el don de la palabra. Es como para que yo me lo crea. Y no solo para eso. Eso es para llevar al otro a pecar. Claro, Ellos claro, no saben eso, claro. pero si yo me creo ese cuento, yo me creo mucho. Entonces, ahí Y sí lo me menciono respaldan. porque estábamos en pleno auditorio con todos los demás docentes, y si hay algo difícil es pararse enfrente de un auditorio lleno de docentes. Porque los docentes, así como los médicos, creen que saben mucho, y puede que no sepan en términos del conocimiento de la ciencia específica, pero entonces que pueden identificar si esta persona habla bien, si tiene manejo de público, si tiene argumentos. Y el ejercicio que se dio, un ejercicio interesante, muy desde la psicología, quienes estaban haciéndolo, nosotros estamos haciendo siempre una presentación, pero el ejercicio abocaba para que quienes salieran a sustentar por turnos sus cosas, pues hicieran uso de la palabra. Y yo estaba escuchando cómo iban pasando y wow, esta gente es buena, gente con muy buenos argumentos. Y yo decía, Señor, estos dicen que es que yo tengo el don de la palabra. Esta gente vuela. Pero inmediatamente el Espíritu Santo puso en mi corazón, es que no es el don de la palabra, es la gracia. Porque ellos pueden tener palmarés y conocimiento, pero la gracia de Dios es la que va a hacer que la palabra tome vida. Y a mí lo que me interesa como siervo de Dios, como ministro de Dios, es que la palabra cobre vida. Entonces lo menciono a propósito del tema, de la pregunta que hacen, porque lo que uno tendría que acostumbrarse en todo momento, y mucho más si se encuentra compartiendo palabra de Dios, es que cada vez que alguien te diga, uy, qué mensaje, uy, qué palabra, uy, qué oración, debe haber un mecanismo automático, espiritualmente hablando, que en tu mente y ojalá a través de tu boca te diga y tú digas, gloria a Dios. Y cuando esto sucede, John, y estoy hablando en este caso de cosas de palabra, que uno diría, pues que claro, ¿cómo no? ¿Qué tal Andrés? Todos hollados. No, pero en cosas de trabajo o de estudio, que es donde uno tiende a tal vez a caer en el error de, pues que yo esta me la sé ya, esta me la aprendí. No, cuando se establece este mecanismo de manera automática, y el Espíritu Santo te va a recordar que el éxito que tuviste, el que fue tan sonoro y tan representativo, no es porque sepas mucho, es porque tienes un Dios que es supremamente misericordioso y te trae recuerdos de lo que tienes que hacer, te da sabiduría de cómo lo tienes que hacer. Entonces cuando te acostumbras a hacer este ejercicio, no vas a tener nunca que llegar a un límite para decir, ¿cuándo voy yo y cuándo eres tú, Señor? Porque es peligrosísimo encontrarse en este límite, o siquiera haber dejado el primer paso para llegar a ese límite. Dios quiere que nosotros entendamos que en todo es Él. Y tal vez algunos piensen de manera equivocada que esto es fanatismo, pero no es fanatismo. Es total dependencia. Es reconocimiento de que es solamente Dios y nadie más que Dios. En el colegio, en la universidad, usted puede ser él o la más dura en matemáticas. No, es que sí, las matemáticas eso es lo mío. O sociales, me gustan las humanidades, entonces, uy, no, yo vuelo con todo eso. No, usted no vuela. Dios lo lleva en la mano. Y Dios es el que le revela, le recuerda y le trae toda la memoria. Y esa memoria prodigiosa que tiene es gracias a Dios. Que su mamá participó allí cuando estaba pequeñito, pequeñita, en el estómago, cuando nació, con juegos, con estrategias, gloria a Dios. Pero su mamá no fue tampoco. Fue Dios el que puso en su mamá el querer como nacer, o en su papá.
Y qué bendición que eso tomó lugar y se cuajó y se manifestó más adelante. Pero siempre, siempre decidido. Moisés lo entendió, porque Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamamos? Haz uso de lo que yo te entregué. Y el solo acto de Moisés de coger la vara y hacerlo significaba que tenía fe. Porque imagínense ustedes ese cuadro. No sé si viejito o no, pero tal vez sí barbudo, con una varita, darle palo al mar para que se abriera. No, eso no tenía presentación. Pero cuando él cree que Dios está en el asunto, él toma la autoridad de parte de Dios. Entonces, cualquiera que sea la circunstancia que hayamos enfrentado o que se esté viviendo, recordemos que es Dios y no nosotros. Sí, vendrán las ideas, vendrán las estrategias, asegurémonos de que es Dios quien nos las da. Porque si sabemos, como dijo Nehemías, y entendí que o no era de Dios o que sí era de Dios, entonces yo voy a caminar de la mano de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos viene de Dios. Y en ese momento, cuando nosotros pensamos que somos nosotros, no le estamos dando la gloria al que le corresponde, pues sencillamente Dios no comparte su gloria con nadie. Y es reconocer que todo lo que tenemos, hacemos, decimos, viene de Él, es por Él y se devuelve a Él. Cuando nosotros recibimos, nos gozamos por lo que nos sustentó, por lo que hicimos, pero vuelve esa gloria a Él. Porque si uno se queda con la gloria, entonces vemos en el mundo el orgulloso, el altivo, el que pasa por encima del otro, el que tiene que quebrar cabezas para poder obtener un puesto. Entonces, entre más gloria y gracia haya, hay más humildad. ¿Y cuáles son los humildes? Los que reconocen que sin Dios no somos nada. Amén. Hay una palabra que también dice que él dice, porque todo lo que se ministra en este servicio es para que redunden abundantes gracias a Dios. O sea, todo lo que pasa finalmente es para darle la honra y la gloria a Dios, para darle gracias a Dios por todo y para que ninguno de nosotros se enaltezca por lo que haga. Tan cierto es eso que ustedes acaban de decir, que Apocalipsis dice en algún pasaje ya al final, o en varios momentos de hecho, a mí esto me sorprende, narrando los eventos a acontecer en el futuro, y dice, y ni aún así le dieron la gloria a Dios. O sea, Dios en todo momento dando oportunidad para que la gente lo reconozca en todos sus caminos. Y dice, y ni aún así dieron gloria al Dios del cielo. O sea que la misericordia de Dios está por todo lado y en todo momento. Estamos ahí en Éxodo 14, los invito a que leamos el versículo 22. Amén, ¿ya lo tienen? Dice, entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y cuando hablamos de aguas, ya todos aquí en la congregación sabemos a qué nos referimos o de qué habla la palabra, ¿cierto? Digan que sí. En agua, en la palabra. Ahora sí repitamos. Cuando hablamos aquí en la congregación. No, cuando la escritura habla de aguas, perfectamente nosotros siempre podemos concluir que está identificando o asociando las aguas con la palabra de Dios. Miren ustedes este cuadro que describe la escritura tan hermoso. Dice que ellos pasaron en seco, porque uno diría, pero aunque sea la arena tuvo que haber quedado mojada. La escritura dice que pasaron en seco. La lógica decía, quitaron el agua, eso quedó mojado ahí. Eso hay un barrizal. Imagínense las señoras que están bien con el tema del aseo. Por esas patas. Iban pasando por ahí. De pronto nos faltaba el paisa que estaba al otro lado allá, esperando a montar el negocio de lavado de pies. Porque la lógica diría que tenía que estar embarrado. La escritura dice que no. Contra toda lógica dice que pasaron en seco. Y que las aguas hicieron a su lado, izquierda y derecha, muros. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso hablábamos de muros y antemuros. La palabra de Dios, cuando la consumimos, cuando la vivimos, cuando la pensamos, la meditamos, la ejecutamos, ella, dice la escritura, hace muros a nuestro alrededor. Amén.
Y son los muros hechos por Dios, porque cuando es su palabra, es Él quien la respalda. Porque recuerden que la palabra de Dios no retorna vacía. Entonces, Hay una palabra que Dios quiere darnos a cada uno de los que estamos aquí para que recordemos siempre que nunca somos nosotros, sino Él en nosotros y a través de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, 27. Había una cosa entre los discípulos de Juan y los discípulos del Señor Jesús acerca de que porque estos bautizaban y estos no, y Juan le dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nada, nada. O sea, nada encierra nada. Como todo encierra todo, nada encierra es nada. Nada, nada lo hemos recibido porque somos talentosos, porque hablamos muy bien, porque somos agradables, nada. Es todo debido a la gracia y a la misericordia. Si nuestra vida se centra en darle la gloria a Dios y que es por su gracia, nosotros nos hacemos a un lado y Él puede obrar en toda circunstancia, porque se le está dando a Él el lugar y el permiso de obrar. Pero si yo simplemente lo digo, sí, dame gracia, pero yo voy y ejecuto todas las cosas y luego digo, es que yo si no lo hago, mejor dicho, aquí nada no hubiera pasado. Entonces, nada hemos recibido, nada somos nosotros, todo lo hemos recibido de Él. no sé si lo compartí con ustedes estos días, pero días atrás leía o escuchaba a alguien diciendo que la pandemia tuvo que haber sido el mejor momento para las iglesias en las cuales la prosperidad era predicada, sobre todo con el tema de sanidad, ¿cierto? Porque el caballito de batalla de la prédica de la prosperidad es la asociación de el tener y el recibir con la bendición física. Y entonces alguien decía, ¿y qué pasó con los pastores que sanaban por filas y que tumbaban multitudes? Y me decían, ¿para qué servía que la gente la tumbara? ¿Cierto? Esta era la oportunidad para que a través de esa gracia y de esa unción hubieran sanado a miles de personas por internet, digitalmente, por lo que sea, ¿no? Pero tal vez lo único que funcionó en términos de digital era que los recursos o los diezmos se podían enviar por transferencia. Eso sí. Pero es Dios el que hace en nosotros la obra. Y por eso tenemos que asegurarnos de que sea su palabra la que nos sustenta. No el carisma, no la buena intención de la persona que ministra la palabra. Y gloria a Dios, entre más buena intención, pues mejor, esperaría unos resultados. Pero no es eso, es Él y su palabra. Por eso tenemos que asegurarnos de que sea su palabra. Cierro con ahí mismo en Éxodo. Los invito a que leamos el versículo 26. 14:26. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Miren ustedes. En principio le dice, estira la vara y con autoridad separa el mar. Haz uso de la palabra. Y los enemigos aprovecharon. Ay, mira, podemos pasar por aquí también en seco. Y en un momento Dios le dice, ahora haz uso de la misma palabra, pero esta vez para que las aguas se cierren. Si hay alguna circunstancia en tu vida en este momento que implique que hagas uso de ese poder, esa autoridad de parte de Dios, para que las aguas se cierren y aquellos enemigos perseguidores o aquellos que están insuflando y señalando, provocando miedo y temor que no es de Jehová, la Escritura nos dice que tenemos la autoridad. Es más, ¿saben ustedes qué dice la Escritura? Que si por un camino vienen contra nosotros, cuando nosotros, porque uno dice, la palabra continúa diciendo, por 10 caminos, Por 7. ¿por 7 o por 10? Bueno, por más de uno, por 7 caminos salen huyendo.
¿Qué hace que huyan por esos 7 caminos? ¿Y por qué 7 caminos? Significa de que tomó lugar una acción de parte nuestra. Y Moisés estaba refrendándolo aquí con la instrucción de Dios. Levanta la vara y diles a estos con la palabra que no tienen autoridad sobre ti. No pueden hacerte daño. No lo pueden lograr si estás con Dios y estás escuchando que es Dios quien te guarda. No lo pueden hacer. Recuerda, leímos ahora, estad quietos y ved la salvación que yo haré ahora. Él es nuestro muro y nuestro antemuro. Y lo es a través de su palabra en nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tu misericordia es tan grande y tan infinita para con nosotros, Señor, que nos concedes el don de escucharte y de poder identificar tu voz, Padre. Señor Jesús vino y nos dijo que tus ovejas escuchaban tu voz y lo seguían, Señor. Perdónanos, Padre, si el ruido del mundo ha hecho que por momentos confundamos tu voz y pensemos que hemos estado obedeciéndote a ti. Pero sabemos que eres tan grande en misericordia para nosotros que vuelves y abres nuestros oídos para que podamos identificar cuando tú sí nos hablas, Señor. Que tu palabra ratifique lo que pensemos, pero también lo que digamos, Señor. Gracias, porque tú enderezas nuestras veredas, Señor. Y el enderezar implica que volvamos a aquello a que tú nos habías llamado, Señor. Que volvamos a estar de nuevo en la voluntad perfecta y agradable, Señor, que tú estableciste para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Si le diste la oportunidad a Moisés, Señor, con una vara para que la ejercitaran, nos dices a nosotros ahora que la palabra de Dios es viva y es eficaz, Señor. Y que corta todo lo que tenga que ser cortado para liberarnos primero a nosotros, pero también para liberarnos de lo que el mundo ha querido hacer con nosotros, Señor. Tú eres nuestro muro y nuestro antemuro y te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.